Cuando tu tiempo se acaba, se acaba. Pero algunas personas no esperan a la parca, la llaman ellas mismas. Un predicador dando un sermón en una guarida de leones, un terrorista armando un chaleco bomba justo cuando le llega un mensaje de texto, un gángster lanzando su caña de pescar bajo cables de alta tensión. ¿Qué podría salir mal? En el episodio de hoy de The Infographic Show, veremos las mentes brillantes dignas de los premios Darwin. Troy Leon Gregg asesinó a 2 personas en 1973 durante un intento de robo. Fue condenado a muerte y sus crímenes fueron tan atroces que la Corte Suprema del Estado ratificó esa decisión. Pero así no fue como murió Gregg. En 1980, Gregg y otros 3 reclusos se convirtieron en los primeros hombres en el corredor de la muerte en escapar de la prisión estatal de Reidsville. Todo lo que tenía que hacer después era mantenerse oculto y no llamar la atención, pero Gregg no era ese tipo de persona. Para celebrar su recién encontrada libertad, fue a un bar de motociclistas frecuentado por miembros del Outlaws Motorcycle Club. Se emborrachó muchísimo e intentó coquetear con una camarera que no quería saber nada de él. Cuando se volvió violento, un grupo de motociclistas intervino rápidamente y lo mataron a golpes, y todo sucedió el mismo día que escapó. Troy Leon Gregg no es el único recluso que ha sido ejecutado por selección natural. Michael Anderson Godwin era un hombre violento con antecedentes de robo, asalto y asesinato en Carolina del Sur, pero por poco evitó la silla eléctrica, recibiendo en su lugar una condena de cadena perpetua, una que, con buen comportamiento, podría haberle permitido obtener la libertad condicional eventualmente. Pero mientras cumplía su condena, Michael tomó la extraña decisión de intentar reparar unos auriculares con cable, masticando los cables como un mapache. Desafortunadamente para él, también estaba sentado en su inodoro metálico mojado de la prisión en ese momento. Su cuerpo se convirtió en un transistor viviente y luego no viviente. ¿No puedes conseguir la silla eléctrica? Haz la tuya propia. ¿Has oído hablar de los life hacks? Esto es un death hack. Lo realmente lamentable es que parece que Michael realmente había cambiado en prisión. Muchos lo consideraban un preso ejemplar. Había obtenido 2 títulos universitarios y esperaba trabajar con jóvenes al salir en libertad. Ahora su legado será una nota al pie en una página de Wikipedia llamada Lesiones y muertes relacionadas con inodoros. A veces, las muertes de los premios Darwin son como el lado oscuro de la libertad. Tenemos el derecho de hacer cosas estúpidas y peligrosas en la vida, y ese fue un argumento defendido por Derek Kuiper, de 21 años, en 2004. Escribió un artículo de opinión para The Daily Nebraskan titulado «Los derechos individuales se doblegan ante las leyes del cinturón de seguridad». En el artículo, argumentaba que las leyes del cinturón de seguridad atentan contra nuestras libertades personales. Curiosamente, al inicio de este artículo hay una nota del editor que dice «The Daily Nebraskan ya no acepta comentarios sobre esta columna, y eso se debe a que Derek Kuiper vivió y murió según sus principios, perdiendo la vida en un encuentro a alta velocidad con su propio parabrisas solo unas semanas después de escribir el artículo. Probablemente habría sobrevivido si hubiera usado el cinturón de seguridad. Hay muchas formas en que puedes morir haciendo cosas de alto riesgo y baja recompensa. Solo pregúntale a Michael Genter, de 23 años, aunque puede que le cueste responder con algo atascado en la garganta. Eso, y el hecho de que murió en 1998. A Genter, 3 de sus amigos idiotas lo retaron a tragarse un pez de 5 pulgadas entero, pero como Michael no era el GOAT de las gargantas, ya conoceremos a uno de esos más adelante. Empezó a ahogarse. La cola del pez sobresalía de su boca como si fuera sacado de una caricatura. A pesar de sus intentos, sus amigos no pudieron sacar el pez de la garganta de su compañero. Finalmente, llamaron a los servicios de emergencia, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Aunque obviamente fue una tragedia, la muerte fue bastante tonta y evitable. Tanto así que incluso la policía local compartió la historia del pobre Michael en las noticias después. El mayor Mike Matulovich fue citado diciendo: «Si te reto a saltar de un puente y lo haces, y tienes 23 años, eres un tonto». Y por duro que suene, sinceramente es bastante difícil no estar de acuerdo con él en eso. Pero los peces no fueron los únicos animales involucrados en estos premios Darwin. En 1981, David Kirwan decidió visitar el majestuoso Parque Nacional de Yellowstone. Kirwan, de 24 años, junto con su amigo Ronald Ratliff y el perro de Ratliff, Mosey, estaban explorando las aguas termales. La zona estaba llena de letreros advirtiendo a los visitantes que se mantuvieran alejados de los géiseres, donde el agua ácida casi alcanzaba temperaturas de ebullición. Por supuesto, eso no aplicaba para Mosey. Siendo un perro, no sabe leer. Así que el perrito saltó dentro, y de inmediato comenzó a cambiar de estado de la materia a una velocidad alarmante. Kirwan saltó inmediatamente al geyser para salvar al perro, a pesar de que la única manera de recuperar algo de Mosey habría sido con un balde de metal al final de una grúa muy alta. Fue quemado de manera horrible al instante, destruyendo sus ojos y piel y friendo sus órganos internos al momento. Su amigo pudo sacarlo del geyser agarrándolo de la mano, que estaba mayormente intacta, y según todos los relatos, sus últimas
palabras antes de sucumbir a sus heridas fueron: ¿qué tan mal estoy? Eso fue una estupidez lo que hice. Murió al día siguiente a pesar de que los trabajadores del hospital hicieron todo lo posible por salvarlo. Bien, esa fue realmente triste. Vamos con una muerte Darwin un poco más pintoresca, como la de Madame Sophie Blanchard, una de las aeronautas más famosas de Europa. A finales del siglo XVIII, surcaba los cielos en globos aerostáticos, la vanguardia del transporte en aquella época. Su esposo, Jean-Pierre, fue un pionero de los globos impulsados por gas hasta que sufrió un infarto fatal en pleno vuelo. Y como los aeronautas, al igual que los globos, siempre necesitan salir con estruendo, Blanchard decidió hacer lo mismo. Tuvo una idea increíble, un espectáculo de fuegos artificiales desde su globo ante una multitud reunida. Y como el Hindenburg aún estaba a más de un siglo de distancia, no tenía idea de lo mal que podía salir esto. Los fuegos artificiales incendiaron su globo ante una multitud horrorizada, y Blanchard luchó desesperadamente por recuperar el control, pero fue en vano. La canasta golpeó el techo de una casa cercana al caer, lo que hizo que se volcara de lado y arrojara a Madame Blanchard a la muerte en las calles de abajo. Viéndolo por el lado positivo, no fueron las llamas las que acabaron con ella. La gravedad se encargó de que fuera rápido. Ahora pasamos de los aeronautas a los fisicoculturistas. Islandia siempre parece producir a algunos de los hombres más grandes y fuertes del mundo, y uno de los primeros ejemplos de esto fue un forzudo llamado John Paul Sigmarsson. Estaba tan obsesionado con el levantamiento de pesas que su afán por aumentar las repeticiones se convirtió en parte de la identidad nacional de Islandia. Pero el problema con Sigmarsson era que simplemente no sabía cuándo parar. Una vez dijo en una entrevista: "No hay razón para estar vivo si no puedes hacer peso muerto". Y la obsesión de Sigmarsson estaba a punto de hacer que la parte de muerto en peso muerto fuera mucho más literal. Sigmarsson tenía un defecto cardíaco congénito, algo de lo que era plenamente consciente. Era un problema con el que al menos otros 3 miembros de su familia habían sido diagnosticados. Y a pesar de esto, consumió una cantidad increíble de esteroides en su afán por ser el hombre más grande y musculoso del mundo. Sigmarsson sabía que su salud estaba empeorando, e incluso había programado una cita en una clínica cardíaca privada en Estados Unidos, pero eso no le impidió seguir haciendo peso muerto. Levantó tanto peso que su corazón literalmente se rompió, una condición conocida como ruptura aórtica, en 1993, lo que le causó la muerte. Bueno, a veces está bien saltarse el día de brazos, especialmente si quieres evitar ganarte un premio Darwin. A continuación, una muerte tan absurda y evitable que en realidad inspiró su propio premio a la muerte. El político estadounidense Herman Cain llamó la atención durante la pandemia de COVID-19. Él desestimó el virus como algo de lo que no había que preocuparse e instó a la gente a seguir con su vida normal por el bien de la economía, incluso cuando ya había matado a cientos de miles de personas en todo el mundo. Esta era una afirmación especialmente atrevida para que Cain la hiciera porque, como sobreviviente de cáncer de 74 años, formaba parte de un grupo de riesgo. Pero Cain, con todos sus defectos, era moralmente coherente. Se presentó en eventos públicos sin mascarilla solo para demostrar lo seguro que era, y luego contrajo COVID y murió. Era tan activo en las redes sociales que ni siquiera la muerte pudo impedirle tuitear, o al menos no pudo impedir que su equipo siguiera publicando desde su cuenta, incluyendo mensajes que minimizaban la misma enfermedad que lo había matado. Se creó el premio Herman Cain para personas que minimizaban el COVID antes de que la enfermedad les diera una lección metafórica. ¡Qué legado! Pero esa muerte parece hasta inofensiva e irracional en comparación con la siguiente, la horrible muerte por radiación del golfista e industrial Evan Byers. ¿Cómo es posible que el pobre Evan resultara tan letalmente irradiado? ¿Quedó atrapado en la explosión de una bomba nuclear en el lugar y momento equivocados durante una fusión del núcleo de una central nuclear? No. Él estaba bebiendo esa cosa. Evan estaba absolutamente obsesionado con un suplemento alimenticio llamado Radithor. La publicidad presumía que cada botella contenía al menos un microcurio de cada uno de los isótopos de radio 226 y 228. El médico de Byers incluso afirmaba que tenía efectos tan positivos para la salud que Evan tomaba varias dosis al día. ¿Qué podría salir mal? Bueno, muchas cosas. La piel de Evan empezó a derretirse. La radiación le provocó un cáncer tan agresivo que su mandíbula inferior literalmente se le cayó en los últimos años de su vida. Esto llevó a una muerte extremadamente dolorosa y totalmente evitable en 1932. Evan fue la víctima más infame de la moda del radio, en la que el isótopo radiactivo, poco comprendido y extremadamente peligroso, se incluía en una enorme variedad de productos. Se promocionaba por sus supuestos beneficios para la salud, mientras mataba activamente a las personas. ¿Quién sabe cuántas muertes se atribuirán a las tendencias de salud de TikTok actuales dentro de un siglo? Estas siguientes muertes demostraron que ni siquiera el de arriba puede detener los premios Darwin, ni siquiera para sus mayores seguidores. John Allen Chau era un misionero estadounidense de 26 años en una misión en solitario para convertir a tribus aisladas al cristianismo. Los misioneros ya son bastante cuestionables en el mejor de los casos, pero Chau decidió jugar en modo difícil, intentando llegar ilegalmente a la isla Sentinel del Norte el 15 de noviembre de 2018. Ahora bien, la isla Sentinel
Sentinel del Norte es el hogar de los sentineleses, una tribu extremadamente territorial que no quiere visitantes externos y reaccionarán con extrema violencia si se ignoran sus límites. Pero tienen una muy buena razón para ello. Han estado tan aislados del resto de la humanidad que no han desarrollado las mismas inmunidades que nosotros. Cualquier visitante del mundo exterior corre el riesgo de poner en peligro mortal a toda la tribu con patógenos que para nosotros son comunes. Pero a John Allen Chau no le importó eso. Pasó 3 días molestando a la tribu antes de que lo mataran y siguieran con su vida. Pero si pensabas que los sentineleses eran un público difícil, eso no es nada comparado con la audiencia elegida por el predicador nigeriano Daniel Abodunrin. Leones, leones reales y literales. Abodunrin se inspiró en otro Daniel de la Biblia, el que fue arrojado a un foso de leones y se esperaba que fuera despedazado. Sin embargo, el Daniel original pudo calmar a los leones leyendo las escrituras. La verdad, eso es un movimiento bastante audaz. Abodunrin se había promocionado a sí mismo como un profeta autoproclamado, así que pensó que tal vez podría repetir la hazaña de su tocayo y hacerse un nombre en el ámbito religioso. Y aquí es donde las cosas salieron mal. En 1991, Daniel decidió irrumpir en el zoológico universitario de la ciudad de Ibadan el domingo de Pascua. Comenzó a hablar en lenguas frente a los leones y, naturalmente, ellos estaban bastante confundidos y le dieron un amplio espacio al predicador. Si Daniel hubiera tenido algo de sentido común, se habría ido en ese momento y habría considerado eso una victoria. Pero no, se volvió arrogante. Daniel insistió y se acercó más a los leones invocando, cito, al Dios de Daniel para que lo protegiera, y entonces los leones lo destrozaron. ¿De verdad puedes decir que te sorprende? Siguiendo con el tema religioso, Melvin Nurse era un pastor juvenil que hacía todo lo posible para que su joven congregación se mantuviera en el buen camino, incluso utilizando algunas metáforas visuales bastante extremas. Quería asustar a los jóvenes a los que orientaba para que no siguieran el camino de las drogas, la violencia armada y el pecado. Hizo esto llevando un arma a la iglesia, específicamente un revólver, para ilustrar que la vida de pecado es como jugar a la ruleta rusa. ¿Puedes ver a dónde va esto? Melvin cargó una bala de fogueo en el arma frente a la multitud, le dio un giro teatral al cilindro y luego apretó el gatillo junto a su cabeza. El problema fue que no sabía que las balas de fogueo aún pueden ser extremadamente peligrosas. Frente a una multitud de 250 personas, incluyendo a su esposa y varios niños, el arma se disparó. La fuerza de la explosión de la bala de fogueo lanzó un fragmento del cráneo de Nurse hacia su cerebro. Murió a causa de sus heridas 5 días después. Curiosamente, la experiencia dejó a algunos de los feligreses con un nuevo temor a la violencia armada. Después del incidente, uno de los jóvenes en situación de riesgo entregó su arma a sus padres, esperando evitar el mismo destino. Así que, ¿todo está bien si termina bien, supongo? ¿Más o menos? Tal vez. Echemos un último vistazo a un predicador que consiguió un pase express a las puertas del cielo. Muchos ministros pentecostales demostraron su fe manipulando serpientes venenosas. Uno de los menos afortunados fue el mismo hombre que inició esta tendencia tan absurda en primer lugar. El 24 de julio de 1955, George Went Hensley estaba en una de sus sesiones de manipulación de serpientes, que consistían en levantar serpientes venenosas sobre su cabeza mientras recitaba cánticos en lenguas. Puede que haya sido un gran momento para sus feligreses, pero no fue tan bueno para las serpientes. Sacó una del cajón y caminó entre su congregación, dando un discurso sobre el poder de la fe con la serpiente enrollada en su cuello. Todo iba bastante bien, hasta que la devolvió a la caja y entonces la serpiente lo mordió en la muñeca. George estaba muerto a la mañana siguiente. Porque si Dios existe, tiene un sentido del humor realmente oscuro. Pero incluso meterse con serpientes y leones no era tan peligroso como la vida de Catch Adair Korkmaz, un poderoso narcotraficante en el bajo mundo de Ámsterdam. Ese ya es el tipo de vida que pondría a cualquiera en peligro, pero las probabilidades de supervivencia de Catch Adair disminuyeron aún más después de que fue arrestado y llegó a un acuerdo con las autoridades holandesas. Aceptó testificar contra el jefe criminal Willem Holleder, una figura aterradora que no habría tenido ningún problema en mandar a matar a Catch Adair para salvarse a sí mismo. Uno pensaría, sabiendo que tu testimonio podría ser vital para encarcelar a un jefe mafioso, te mantendrías discreto, comprar una PlayStation y ponerte al día con tu lista de videojuegos en una casa segura de ubicación desconocida. Pero no, Catch Adair decidió que prefería estar al aire libre, disfrutando de su pasatiempo favorito, la pesca con mosca. Catch Adair, en contra de todos los consejos al respecto, eligió un lugar justo al lado de unos cables de alta tensión. Y cuando lanzó su línea hacia atrás, esta se conectó con uno de los cables eléctricos, matándolo al instante. Uno de los principales motivadores detrás del crimen organizado es la avaricia, y muchos gánsteres han ganado premios Darwin al dejar que eso los destruya. No se nos ocurre un mejor ejemplo que el literal avión lleno de altos mandos militares soviéticos en 1981. Murieron en un accidente ardiente que mató a 50 personas y dejó a la flota del Pacífico de la URSS sin oficiales superiores.
En el momento inmediato después, las acusaciones volaron de un lado a otro. Algunos decían que había sido Estados Unidos, en una notable escalada de la violencia de la Guerra Fría. Algunos sugerían que fue un saboteador dentro del ejército soviético, que esperaba ascender matando a quienes estaban por encima de él y creando una vacante repentina. La verdad de lo que realmente sucedió era mucho más simple y mucho más tonta, debido a que la URSS era notoriamente corrupta. Esos generales que estaban a punto de ser aniquilados acababan de hacer una lujosa jornada de compras en las tiendas exclusivas del régimen, del tipo que probablemente el ciudadano soviético promedio ni siquiera sabía que existían. Los militares metieron tantas cosas en el avión que la carga quedó mal asegurada, lo que resultó en el accidente fatal. Puede que esta sea la primera vez que todo un grupo de idiotas tenga que compartir su premio Darwin, pero probablemente es lo que estos comunistas difuntos hubieran querido. Permaneciendo en Rusia en 2011, mientras se acercaba la celebración de Año Nuevo en la Plaza Roja, una mujer conocida como la Viuda Negra preparaba un chaleco bomba sola en su casa. Ella formaba parte de un grupo terrorista que ya había matado a 35 personas en un ataque previo en un aeropuerto de Moscú. Esta vez, con una explosión durante la celebración de Año Nuevo, iba a matar a aún más personas. Pero hubo un héroe sin precedentes: los mensajes de spam. La Viuda Negra había conectado su teléfono móvil para que fuera el detonador de su chaleco bomba, pero usó su teléfono habitual en lugar de uno desechable. Cuando su teléfono recibió un mensaje de spam, algunas fuentes dicen que era un mensaje de Feliz Año Nuevo, el chaleco bomba detonó al instante, matando a la Viuda Negra y salvando a todas sus víctimas previstas. Una forma realmente patética de terminar para alguien con un apodo tan aterrador. Curiosamente, ella ni siquiera es la única rusa en esta lista que terminó en una gran bola de fuego totalmente evitable. A diferencia de la Viuda Negra, Alexander Chechik no era un terrorista, pero de alguna manera igual consiguió una granada, y naturalmente decidió hacer un poco de troleo. Le envió una foto de la granada a un amigo, quien de inmediato le preguntó si estaba bien. Alex respondió: depende de lo que entiendas por estar bien, junto con una foto de la misma granada pero con la anilla retirada. El amigo, que presumiblemente experimentó un pico de presión arterial histórico en ese momento, le respondió de inmediato diciéndole que no jugar con eso, pero ya era demasiado tarde. Alex tenía la idea equivocada de que, aunque se quitara la anilla de una granada, en realidad no explotaría a menos que la lanzaras. Bueno, eso resultó ser un error fatal de cálculo. Alexander nunca respondió al mensaje de su amigo, presumiblemente porque estaba un poco ocupado existiendo en varios códigos postales después de que explotara la granada. Muchas muertes estúpidas e inevitables parecen ocurrir porque personas en situaciones precarias simplemente están aburridas. Ese fue el destino de Davi Nunes Moreira, un brasileño que aceptó un desafío en línea realmente extraño. En una tendencia viral que suponemos nunca se extendió más allá de Brasil, mató una mariposa, la trituró, la mezcló con agua y luego se la inyectó en la pierna. Y así, simplemente, murió. Puede que él no se haya hecho viral, pero su sangre definitivamente se volvió tóxica. Pero morir durante desafíos tontos no es, de ninguna manera, un fenómeno exclusivamente moderno. Según algunos relatos, eso es exactamente lo que le ocurrió a Tiberius Claudius Drusus, hijo del emperador romano Claudio. Poco después de haberse comprometido en matrimonio, Druso estaba haciendo su truco de fiesta favorito: lanzar una pera al aire y atraparla con la boca. Pero el título de Druso, como el Geoad de la garganta en Roma, terminó de la manera más tonta posible. La pera que caía se le atascó en la garganta y se asfixió antes de que alguien pudiera salvarlo. Ser asesinado habría sido una forma mucho más digna de morir. Quedémonos en el mundo antiguo para otra muerte que fue completamente estúpida y evitable. Dicen que los hombres suelen encontrar su destino más tonto en los mismos caminos que toman para evitarlo, y no hay mejor ejemplo que Qin Shi Huang, el fundador de la dinastía Qin y el primer gobernante chino en llamarse a sí mismo emperador en vez de solo rey. Pero la vida de Qin estaba dominada por una obsesión constante, una severa tanatofobia, el miedo enfermizo a la muerte. Aunque, para ser justos, tenía una razón bastante buena para esta obsesión. Como emperador, sobrevivía constantemente a intentos de asesinato y decidió resolver su problema de una vez por todas. Ordenó a sus alquimistas de la corte que descubrieran el secreto de la inmortalidad, y dado que el glorioso emperador probablemente los ejecutaría si fallaban en esta tarea, tenían una motivación considerable para hacer el trabajo rápido. Qin estaba en las nubes cuando le trajeron una tintura de inmortalidad y luego terminó bajo tierra después de beberla, y eso fue porque la poción mágica de inmortalidad contenía, entre otras cosas, mercurio, lo cual mágicamente te garantiza que nunca morirás de viejo si bebes suficiente. Hablando de tipos que persiguen la inmortalidad solo para morir al estilo Darwin, hablemos de la supuesta muerte del antiguo filósofo griego Empédocles. Vale la pena señalar que muchos historiadores antiguos tenían una visión bastante flexible de la verdad al relatar sus historias. Piénsalos como los youtubers de su época. Querían atraer más miradas a su trabajo que los escritores e historiadores rivales, así que lo hacían un poco más atractivo.
Una de las leyendas más famosas sobre la muerte de Empédocles afirma que él aspiraba a la divinidad. Para demostrar que era divino o para ascender a ello, subió al monte Etna en Sicilia y saltó directamente a un volcán activo. Pero esto no demostró que Empédocles fuera inmortal, solo que era extremadamente inflamable. Si no alcanzó la divinidad, al menos podemos decir que se ganó un premio Darwin. Ya que estamos hablando de las muertes míticas y absurdas de los antiguos griegos, tenemos que mencionar a otro filósofo, Heráclito. Pasó sus últimos años como un ermitaño en la montaña, convencido de que tenía hidropesía, un diagnóstico antiguo que describía la retención excesiva de líquidos en el cuerpo. Heráclito, en toda su sabiduría, decidió usar un viejo remedio casero para eliminar esos líquidos extra y recuperar la salud. Saltó a un enorme montón de estiércol de vaca, esperando que el calor evaporara el líquido de su cuerpo. Bueno, ese no fue el caso. El anciano y frágil Heráclito quedó atrapado dentro del estiércol de vaca y luego fue devorado por una manada errante de perros salvajes. Y no se nos ocurre una mejor y más humillante manera de terminar la lista que con Atlas Fredoner. Fue un pionero suizo que descubrió el paso Fredoner en 1850 y también fue condenado por agredir a su hijastra. En 1880, Atlas sufría problemas intestinales, así que decidió realizar un remedio casero poco meditado y asqueroso, introduciéndose una botella de 16 onzas de citrato de magnesio directamente por su propio paso Fredoner, donde quedó atascada de inmediato. Después de intentar sacar la botella él mismo para evitar la humillación pública, fue a un hospital local, pero eso no le sirvió de nada. Durante los intentos de extraer la botella, la parte superior se rompió, literalmente desgarrándole una nueva abertura. Aunque se lograron extraer algunas partes, el anillo de Atlas estaba más allá de toda reparación. Murió desangrado poco después. Le daríamos el premio Darwin, pero sinceramente nos preocupa un poco dónde podría ponerlo. Los premios Darwin nos han dado historias realmente escandalosas, pero Estados Unidos tiene su propia colección de finales ridículos. Mira Dumb Ways to Die, USA Edition para ver los casos más increíbles o haz clic en este video en su lugar.